Muy buenas noches, país. Muy buenos días, país. Y al mundo también. Buenos días y buenas noches. Y buenos días y buenas noches al señor don Juan TH. Y no entiendo Sí, por qué la agresión. porque te dije don. No, pues es una agresión. Está bien. Mira, dime, ¿qué traes? Nada, ¿Eh? nada. ¿Cómo que nada? Yo no, porque aquí nunca ocurre nada. Ajá. Ahí estuve viendo a tu amigo, el diputado José La Luz, que estaba diciendo en un video hecho en su automóvil que la DGCET debe explicar cuántas pequeñas usted se debe tomar. Para saber, La DGCET. sí, Óyeme, la cuántas pequeñas o cuántos tragos, porque nadie sabe lo que es uno 0.5, 50, la que sea. No, yo sé. Mira, basta un trago, uno solo, para que a través del, ¿cómo es que se llama esto? El alcoholímetro. El alcoholímetro te dé un grado positivo de alcohol. Dice, sin embargo, Un solo trago. hablé con la doctora encargada de ese departamento y dice que no, porque cada organismo es distinto. Hay un organismo que asimila muy bien el alcohol y hay otros que con medio trago están borrachos. Y por lo tanto eso lo hace muy difícil. Ahora, de todos modos, es espantoso el hecho de que 46% de las personas que fueron sometidas al alcoholímetro hayan dado positivo. Óigame, automovilistas. 46% de los automovilistas que fueron sometidos a la prueba dieron positivo. Por eso, Está fuerte. aquí estamos acostumbrados todos, y el que me mienta es un hablador, a ir conduciendo con una pequeña. Pero es que el único país del mundo que tiene bares para automovilistas. No, ya lo cerraron. ¿Ya lo cerraron? Lo cerraron. Ah, bueno, ya. Ella me dijo que lo cerraron. Ajá. Y yo le dije, ¿cuándo van a cerrar las estaciones de gasolina que venden alcohol? Ajá, que están hasta la madrugada bebiendo y fumando muchísima gente. Sí, todas. En una bomba de gasolina. Una bomba de gasolina. Fumando, bebiendo y fumando. Que es un conductor. Ah, bueno. Porque el que está en una bomba de gasolina llegó en su carro. Claro. Y sale ahí borracho en su carro. Así es. Si le hace la- Eso solo se ve aquí, solo en este Igual país. que, ahora están de moda los drinks, que usan las aceras, que usan las calles, que usan, y la gente está ahí hasta cualquier hora bebiendo, se desmonta en su vehículo, Sí. se da un humo. Así es, así es. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, usted va a comprar una botella de cualquier bebida, incluyendo una cerveza, Ajá. porque algunas bombas de gasolina de Estados Unidos le venden la cerveza, pero no se la destapan. No se la destapan. Tú no puedes andar con... Y si compras un litro de whisky, tienes que llevarlo en el baúl pero sin destapar. Mira, Lo puedes destapar en tu casa. así es. Pero dice José La Luz, dice, no, dígame, una pequeña, basta con una pequeña. O dos pequeñas. Ajá. Y eso que era diputado. Imagínate. Mira Por una lo otro, cosa. por lo otro yo quería decir algo, Dime. brevemente. Están diciendo en las redes, al PRM han dado hasta con el cubo del agua en las redes, por la decisión de participar y votar en el 16 de agosto a favor de Radamés Camacho. Radamés Camacho. Ajá. Eso no lo hizo el sector de Hipólito o el sector de Luis Abinader. Esa fue una decisión partidaria. Ahí no hubo dinero. Nadie cogió un peso. Ajá. ¿No? Fue una decisión que yo, Juan TH, creo incorrecta. Pero no hubo dinero. ¿No? Ellos decidieron que cada quien... Agudizar las contradicciones. Sí, exactamente, en el PLD. agudizar las contradicciones. Yo, sin embargo, creo que el PRM pudo haber hecho una propia plancha, aunque perdiera, o incluso una plancha unitaria, incluyendo el propio sector de Leonel Fernández. Claro. Pero la visión del PRM era distinta, era eso que tú estás diciendo, Correcto. agudizar la crisis. Enchinchar el pleito. Pero como quiera, porque el grupo de Danilo tenía los votos, como quiera, Danilo decidió desconocer el pacto, bueno, tenía los votos Claro. para hacer que Radamés Camacho repitiera como presidente de la Cámara de Diputados. De todos modos, es un reto bastante grave a Leonel Fernández, bastante. Yo diría que eso contribuye a lo que es menos deseable para la generalidad de los PLDistas de uno y otro bando, la generalidad. Eso contribuye a agudizar la división del partido. Sí, por supuesto, claro. Contribuye, y yo no sé por qué Danilo
lo hace porque para él es evidente lo que acabamos de señalar, que eso iba a contribuir poderosamente a agudizar las contradicciones con el otro sector del PLD. Bueno, dijo Leonel Fernández este fin de semana justamente eso, que hay un sector dentro de su partido Ajá. que está creando una situación lejos de la democracia y que es un retroceso desde el punto de vista Sí, democrático. no, él habla de un poder autoritario. Autoritario. Ajá. Estaba casi una dictadura en el país. Pero dijo hoy también el señor, y está en la primera página del periódico Nacional de ahora, Gonzalo Castillo hizo una visita al periódico El Nacional y dijo que él y Leonel Fernández serán los que se enfrentarán en las primarias del 6 de octubre. Que sí. los demás ya están descartados, porque según la encuesta que ellos han hecho últimamente, ya él cuenta con más del 50% y que los otros, los 6, pues están out, están fuera de competencia. Que él será el candidato de Danilo Medina y que él va a continuar la obra de Danilo Medina y que él va a ser otro Danilo Medina en el poder, es decir, una especie de títere Bueno, de Danilo Medina. el hecho es que aun cuando, suponiendo que sea Gonzalo Castillo el candidato, la reacción del grupo, del sector leonelista va a ser muy fuerte. ¿Tú crees? Va a ser fuerte. Yo no creo que haya algún pacto ya entre... Las posibilidades de pacto entre Danilo y Leonel Fernández, mira, si acaso existiese esa posibilidad, sería mínima. Mínima. Yo creo igual que tú. Yo creo que va a haber un problema. Yo me refiero a los 6. ¿Eh? Yo me refiero a los 6 iniciales. ¿Los Danilo. 6? Los 6. Los 6, sí. Se van a ir con Gonzalo Castillo la mayor parte de ellos. Yo creo que sí, Claro, una pero, parte. Pero ¿qué significa? Pero, No por significa ejemplo, mucho. ¿qué hará Francisco Domínguez Brito? Se va con Gonzalo Castillo. ¿Tú piensas? Seguro. Él ha dicho que no, Ay, hombre. que él va a seguir hasta el último momento. Bueno. Pero yo creo que, como tú dices, ellos todos se van a Se van terminar a ir, plegándose se van a ir, a la se van a decisión plegar, de Danilo claro, Medina. claro, sin ¿Qué embargo, tú vas a hacer sin el apoyo de Danilo Medina? Óyeme, pero imagínate el accionar del leonelismo dentro del PLD y fuera del PLD contra la candidatura de su propio partido. Eso va a ser fuerte. Eso va a ser fuerte. Ahora, si Gonzalo, con todo el apoyo económico Ajá. y político, etcétera, del Estado, vence a Leonel Fernández. Faltan 2 meses, ¿eh? Ajá, sí, faltan menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Ahora, el 22 de agosto, es decir, Ajá. dentro de 2 o 3 días, ya se cierra. Se cierra. Se cierra. Ya Leonel no podrá ser candidato de ningún otro partido. No, claro. De ningún otro, ninguno de ellos. Así es. O sea, Leonel no se puede ir, se puede ir hoy. Pero después que pase ese día, ya él tiene que seguir en el PLD. Claro que sí, claro que sí. Ya no hay que me esté esperando Bicho Castillo y me está esperando Ok. el DJ Quique. Entonces, ahora tenemos que esperar lo que no se ha dado todavía en el PLD, la confrontación directa, cara a cara, si se quiere. Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. No se ha dado todavía la confrontación. No, se va a dar. Se va a dar, No, inevitablemente. digo yo que se va no se va a dar en estos días. Se va a dar. Sí, pero se va a dar, pero Sí, no claro. ahora. ¿Sabes por qué? Porque Gonzalo necesita crecer. Claro que sí. Ajá. Y si él ahora, yo creo que él ha cometido algunos errores, ya. Yo no creo que él reúna las condiciones para un candidato presidencial. Óyeme, en 5 semanas constituir un candidato, en 5 semanas prácticamente, Sí, eso es imposible. constituir una figura política de primer nivel en este país. Porque Además, él ha sido un activista toda la vida, pero está Él bien. no tiene perfil. Pero óyeme, está fuerte, Él no tiene está el fuerte. perfil, no tiene la cultura política necesaria, No, ni la no. práctica necesaria para eso. Y de repente lo saca Danilo como de un sombrero de mágico, Claro, como claro. si fuera un conejo, y lo lanza. Sí. Y después que lo lanza, lo convierte en paloma. Y además dejando como perico en la estaca a los 6 que él, Oye, que él ¿quién dice? aceleró. Claro. Él aceleró a esos 6. Tú me haces eso a mí, oye, no te hablo jamás. Tú sabes que después que me dan ese acelerón, entonces me dicen, mira, no va a ser tú, No, es fulano. y después que yo he gastado 200 millones de pesos, como dicen que hay uno que ha gastado ya 200 millones de Bueno. pesos. ¿Y quién me lo devuelve?
No, nadie. Nadie. Oh, el que me montó en ese carro, en ese tren, y yo gasté todos esos cuartos. Si ese mismo después me devuelve, Ajá. me dice, no, bótate aquí. Y ajá, y lo que yo gasté. El único que le queda leal a Danilo Medina después de eso, el único que hasta ahora ha mostrado una lealtad sin ninguna duda es Pechito. Y, no, y los hermanos. ¿Eh? Claro, porque son... Ahí está también Sigfrido Pared. Ajá. Y está... No, pero Pechito del grupo de los del seis. grupo de los seis. Del grupo de los seis. No, le ha sido incondicional de más. Del grupo de los seis es el único que sigue firme con el sí, Danilismo. sí. Si yo fuera Pechito, Porque, óyeme bien. porque Temo está haciendo campaña cada vez más fuerte. Pero Temo no va para ningún lado. Bueno. Yo temo que Temo no va para ningún Bueno, lado. yo también. Ahora, lo de Pechito está doloroso. Porque, oye, señor, yo le he aprobado a usted todos los préstamos. Yo me he puesto de espalda para que usted haga lo que usted quiera. De rodillas. No, está fuerte. Está Y fuerte. ahora usted me dice a mí que no, que es Gonzalo. Está fuerte. Oh. Está fuerte. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo ahora? Bueno, ¿Eh? bueno. Dejar a ese hombre así, mira, oye, es una maldad, de Sí. verdad. Dejar a Pechito como perico en la estaca. Agárrate de la brocha que voy a quitar la escalera. No. Eso no se le hace a nadie. No. Eso no se le hace a nadie, menos a alguien que usted tiene aprecio y algún nivel de cariño. No, hombre, no. Y que mira, yo te encaramé ahí, pero como dices tú. Aquí se va a armar. Aquí se va a armar, Juan. Diablo. Se va a armar. ¿Cuánta gente no tiene dignidad y decoro? Sí, porque, oye, a mí me hacen eso y yo digo, bueno, sí, yo voy a seguir hasta el último momento. Y a usted no le hablo más. Bye, Charlie. No es que sabe de usted. Mira, oye esta nota, vamos a dejar la política para meternos en esto. Oye esto, Juan. La Policía Nacional, a través de la DICAN, la Dirección Central Antinarcóticos, envió a la justicia 334 presuntos vendedores de estupefacientes, producto de 436 operativos y 13 allanamientos durante la última semana, una semana, te lo repito, que hizo 436 operativos y 13 allanamientos en una semana y envió a la justicia a 334 presuntos narcos. Ofrézcome. No me digan eso, hombre. ¿Tú lo crees? ¿Y cómo voy yo a creer que no, eso? Óyeme, de haber sido así en una semana tantos allanamientos, esto sería un escándalo en este país. A mí me gustó más lo otro, el chiste. ¿Eh? El aspirante a la presidencia, ¿Quién? Carlos Peña, dice que el único impuesto que va a haber en el país va a ser el diezmo. No, hombre. No, hombre. Bueno, está fuerte esto. ¿Cuántas No me cosas? hagas reír que tengo los labios ¿Cuántas partidos. cosas se ven en este país, señor? Bueno, Tenemos que traer aquí al programa ¿a quién? a Héctor Guzmán Vamos a traerlo. para que nos explique Ajá, lo que él está advirtiendo. Yo creo que tiene mucho sentido. sí, Las elecciones estas municipales, sí. y yo estuve pensando, elecciones municipales Va a haber un crear lío, un lío. 3 meses después, entonces tenemos Él señala las elecciones. Él señala que solo hay 40 días entre las elecciones municipales del 16 de febrero y el 24 de abril, que es la toma de posesión de los alcaldes. En esos 40 días se estima que si se diera igual que en las elecciones del 2016, el Tribunal Superior Electoral pudiera recibir una avalancha de cerca de 2 a 3 mil impugnaciones, imagínate, a resolver en cuestión de días. Oye, Bueno, lo que va a ocurrir, está fuerte. Lo que va a ocurrir en el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Constitucional Ajá, bueno, va a ser la de... un lío tremendo. Mira, llegó Juan Miguel Pérez ya. Llegó. Sí. Vamos a hablar con el sociólogo Juan Miguel Pérez, experto en asuntos educativos. Lo acaban de votar educación porque Porque dijo lo que tenía que decir. sí, según Lo censuraron. Sí, lo censuraron.
Esa es la democracia, esa es la revolución educativa Bueno, del país. está bien. Vamos a hablar con él dentro de un rato. Volvemos ahora. Vamos pues. Juan Miguel Pérez, es joven, es de una generación posterior a la tuya. Tú eres muy viejo, Juan, ya. Muy posterior. Ya, mira. Y tiene, Fantástico. qué sé yo, cuántos años activando en la sociedad dominicana por las mejores cosas que este pueblo sueña. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué salsa te he dado? Ya. Juan Miguel, vamos a empezar por el último capítulo. ¿Qué pasó que te votaron de educación porque tú te pusiste a hablar? ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos. Sí, así fue. Parece que hay un deterioro en el ambiente político y decidieron las autoridades del ministerio, pero hay versiones que ¿Qué era lo salió. que tú hacías en educación? Yo era director de una unidad de investigación e investigación de la calidad educativa que Ajá. trabaja todos los temas que tienen que ver con lo socioeducativo. Correcto. Es decir, la conexión entre la sociedad y el sistema educativo. Y he trabajado en el sistema educativo, trabajé en el sistema educativo durante 7 años, pasando desde miembro del Consejo Nacional de Educación hasta director nacional de la secundaria en la modalidad general, Ok. hasta este último puesto, que hasta el momento había hecho compartir con mi oficio como ciudadano y como sociólogo, ¿no? Claro. Precisamente porque cuando decidí de solicitar mi traslado como director de educación secundaria en su modalidad mayor, que es la general, lo hice por la conciencia de que un puesto de ese tipo, que había sido nombrado por la ministra de entonces, Josefina Pimentel, tenía cierta comunicación con los ministros, viceministros, y tenía cierta envergadura política. Y por eso decidí trasladarme a una institución descentralizada, a un cargo de un rango menor, para poder ejercer al mismo tiempo que mis labores en el Estado Dominicano, mi oficio como sociólogo y como ciudadano en general. Ya entiendo. Y entonces la periodista Edith Febles me hizo una entrevista a propósito del último discurso, el más reciente discurso del presidente, donde anunciaba su no repostulación. Y unos días posteriores a eso se me comunicó que por órdenes superiores, por ese programa se me desvinculaba del Ministerio de Educación. Yo lo veo bien. Tú lo ves bien. Claro. Ah, sí. ¿Por qué Claro. tú lo ves bien? Porque ese es el país que estamos viviendo ahora. Ese es el país que estamos Claro, donde tú no tienes derecho a pensar, donde tú no tienes derecho a decir lo que creas, y que donde tú tienes que quitarte la cabeza y ponerla No, en un cuartito. hay derechos, pero para unos. Es decir, cuando ellos hablan, por ejemplo, de revolución educativa, que es pura propaganda, ellos tienen todo el derecho, pero ellos están en el poder. Lo que pasa es que ellos confunden el Estado dominicano con una finca privada y creen que ellos son los dueños absolutos de esa finca, e incluso confunden cosas tan elementales como un gobierno y un Estado. Si bien el gobierno dirige el Estado, Además, ¿qué el hacías gobierno tú? no ¿Qué- tiene qué nada hacías que tú? ver con... ¿Qué hacías tú un programa de televisión? Sí. De Difeble o de Exactamente. nosotros. No, Imagínese llegate usted. ahí en tu rincón Exacto. y no hablar de... No, claro, porque la desvinculación es un mensaje. O sea, yo soy simplemente un caso en el cual se busca amedrentar en tiempos electorales a quien pueda pensar diferente. Pero- ese es el mensaje, pero- ese es el punto final. Antes de designarte en un cargo, ¿verdad? Un cargo de naturaleza profesional, no política. Así es. Correcto. Ellos sabían que Juan Miguel Pérez era un hombre muy activo en la sociedad dominicana, en todo el movimiento social, con ideas progresistas más que reiteradas. Así. Te conocían tu marco Y de sin ideas. tarifa entonces, ni para vender ni alquilarme. Claro. Entonces, lo que pasa es que hay un deterioro. ¿Cuándo tú entraste? En el año 2011, ¿Y quién era entonces? Josefina Pimentel, Josefina. la ministra, es un poquito diferente también, es una persona vinculada al área educativa, que incluso ella misma fue objeto en algún momento de cierta intolerancia, pero por suerte
se rectificó porque en el sistema educativo se había mantenido hasta ahora una cierta tradición de tolerancia entre los técnicos que pertenecían a partidos diferentes al que estaba en el poder. En mi caso, yo ni siquiera pertenezco a un partido político, yo soy un crítico del poder, y no solamente del poder establecido, sino el poder de facto que está detrás del poder establecido, e incluso hasta de la partidocracia en general. Es la crítica que hago de manera sistémica y permanente hacia, por ejemplo, la clase tradicional. Es que yo te conozco hace mucho Así tiempo. es, pero el deterioro es evidente, y muy probablemente el momento que se vive también es interpretado por algunos sectarios. Se conoce que la tendencia de Danilo Medina se caracteriza por un cierto sectarismo pacoredista. ¿Tú crees que todavía está funcionando ese esquema? Mira, el Pacoredo es un No fuiste Pacoredo, ¿verdad? Por supuesto que no. Bueno, está bien. Y bueno, eso parece que generó una activación, porque entonces además esos son puntajes que los subalternos le llevan a los jefes, y se crea toda una chismografía. Y cosa interesante, porque el sistema educativo tiene tanto problema, ¿no?, que uno observar y palpar de que las autoridades del sistema educativo le dedican tiempo a la chismografía, le dedican tiempo al caliezaje, le dedican tiempo a la censura, sobre todo en un ministerio como el de Educación, que es un ministerio que debería ser ejemplo de tolerancia y sobre todo de valores democráticos. Claro, y precisamente es en la cuna de ese ministerio donde hoy se ejecuta una acción de este tipo. Qué barbaridad, señor. Ahora, ¿qué fue lo que tú dijiste sobre el discurso? Que fue derrotado, que Danilo Medina fue derrotado por la llamada del secretario Pompeo, que Danilo Medina fue derrotado en las calles, que Danilo Medina fue derrotado porque no pudo conseguir los votos. Todo eso es verdad, pero lo puedo decir yo, lo puedo decir Colombo, pero Sí. tú, desde una posición en el Estado, ibas a psiquitrillar eso. Sí, no, lo que pasa es que ellos, en primer lugar, reitero, buscaban amedrentar, sentar un ejemplo, escarmiento, ¿no? Y en segundo, ellos creen que muchos de ellos, no todos, hay que establecer diferencias, por supuesto, como en toda comunidad humana, pero muchos de ellos creen que golpeando a uno desde el Estado a través de un empleo, también podían amedrentar la posibilidad de uno de hablar, o incluso a través de lo que era un salario poder disminuir las capacidades que uno tiene cuando uno... esas son cosas... ¿Y no era también de manera de un fundazo a tu papá? ¿Aquí en el Bacho? No, pero a ese no le dan fundazo a nadie. Digo yo, Un guerrillero... vamos a vengarnos otra vez. Al contrario. Al Bacho. No, fundazo. Vamos a vengarnos a través del hijo. Sí, no. Además, el Bacho no va ahora. Sí. En esta ocasión el Bacho no va. No, pero jode. Pero jode. Bueno, toda la vida, toda la vida. Sí, así No, es. hombre, no tiene nada que ver con el Bacho eso. Sí. Bueno, el anticomunismo prevalece en muchos de esos que probablemente adoptaron algún tipo de medidas de ese tipo que intervinieron, porque hay de todo, ¿no? Y yo pienso que no es solamente, reitero, no es solamente la crítica, también hay una estela, ¿no? Hay un camino recorrido, y aprovechan el momento en el que ellos tienen poder. Correcto. Yo digo, don Juan y don Ramón, que aunque usted me dijo una vez que no le dijera don Ramón, No, a él dile don, a mí no. No, ok, No, pero perfecto. yo no tengo edad para que mirar, la tú sí. verdadera valentía no se mide en cómo uno enfrenta al poder, sino cómo uno se sitúa ante el subalterno. Claro. Cobarde es aquel no que no deja de enfrentar al poder, sino aquel que abusa de quien se encuentra jerárquicamente inferior a uno. Y yo pienso que en esta ocasión, lamentablemente, los dueños del poder en República Dominicana quisieron incluso utilizar a parte de la burocracia que nunca la habían puesto a participar en ejecuciones de tan ignominiosas acciones como esta, ¿no? Yo recordaba en el programa de Edith Feble posterior a la desvinculación, que eso me hacía recordar cómo se utilizaban a gente del pueblo común de Alemania participar en el nazismo, de crímenes, con tal de hacer una corresponsabilidad de lo que... Todos somos cómplices. Exactamente. Así es. Y por ejemplo, cuando las expediciones de junio del 59, la tiranía de Trujillo también utilizaba a jóvenes cadetes para involucrarlo de manera penal en acciones que políticamente ellos estaban desvinculados o no querían participar. Y lo utilizaron para fusilarlo. Ahora, ya que tú estuviste ahí como técnico,
y sabe los problemas que tiene. Uno ha visto que la inversión del 4% del Producto Interno Bruto, tú no ves los resultados. Como tú decías hace un momento, hay muchos problemas en educación y ahora, como el inicio del año escolar, se observan con toda claridad escuelas muy deterioradas, falta de aulas, miles de niños que no se pueden inscribir, la calidad per se de la educación no se ha visto. ¿Y tú qué tuviste ahí adentro? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sistema educativo nacional? Sí, estas son de las primeras veces que yo puedo hablar de educación porque me mantuve todo el tiempo que estuve en el ministerio tratando precisamente de hacer crítica al poder y hacer crítica, ejercer mi oficio como sociólogo, pero no comprometiendo las informaciones que yo podía disponer en ese momento y que por razones profesionales tal vez no podía divulgar. Claro. En este caso, lo primero que hay que decir es que los cambios en los sistemas educativos se realizan de manera muy lenta. Porque implica primero introducir cambios a lo que sería la constitución de un sistema educativo, que es el currículo, luego entrenar a quienes van a ser los intérpretes de ese currículo, los docentes, y luego para que eso pase a los niños, niñas y adolescentes, toma su tiempo. Pero nosotros ya tenemos 6, 7 años de gestión de la supuesta, entre comillas, revolución educativa. Y los resultados han sido extraordinariamente exiguos, nulos o incluso en retroceso en términos de la calidad de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque esencialmente la única innovación que ha tenido el sistema educativo ha sido los programas sociales que van anexos, por ejemplo, a la transformación de una tanda ordinaria en tanda extendida, que tiene, por ejemplo, el desayuno escolar, que tiene, por ejemplo, el almuerzo escolar, que todo eso es, por supuesto, era necesario hacer, ¿no? Porque hay mucha pobreza que se arrastra. Pero esos son programas sociales, no son programas educativos. Entonces aquí ha habido una ausencia de una innovación en el plano del paradigma educativo. Es decir, algo muy sencillo. Si nosotros duplicamos el presupuesto de educación, pero también duplicamos los gastos fijos, porque la jornada extendida, donde operaba, por ejemplo, en un recinto operaban 3 escuelas, ¿no? Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche, o incluso a veces de manera sabatina para el programa Prepara, ¿no? Cuando se establece la jornada extendida, lo que se hace es que en esa escuela solamente iba a trabajar, en ese recinto solamente iba a trabajar una escuela. Se construye otra escuela para la tanda vespertina. ¿Pero qué se hace? Que se aumenta todos los costos fijos, desde los servicios básicos de una escuela hasta el propio personal. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa? Esa duplicación, en primer lugar, no está basada en ningún estudio que dice que pasar más tiempo en una escuela te produce mejores resultados. Eso no es verdad. Sobre todo cuando no se ha preparado. Al contrario, en el mundo de hoy, en otros países, mientras menos tiempo en las aulas. Incluso hay efectos nocivos, porque si tú no tienes un programa de animación sociocultural o pedagógica adecuada, tú tener a niños en convivencia sin liderazgo educativo, o sea, sin intención pedagógica detrás de el compartir un tiempo y un espacio, puede generar procesos, por ejemplo, como de incubación de la violencia, es decir, traer la violencia de la calle, traerla en tiempo ocioso al lugar del aula, al lugar de recreo, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, cuando no se tiene la posibilidad de acoger y animar a un conglomerado de seres tan vivos como son los adolescentes o los niños y niñas en periodo de apogeo de sus vidas, de energía vital, entonces tú estás pudiendo generar una situación adversa a la que tú buscas. Bien, entonces podríamos decir que aquella gran batalla en la que tú participaste, en la vanguardia, por el 4%, que partió de la convicción, ese movimiento social, uno de los más vigorosos que se han dado en República Dominicana en los últimos tiempos, partía de la convicción de que la educación necesitaba efectivamente un impulso de calidad. No se ha satisfecho. El 4% no ha dado los resultados que esperábamos. El 4%, y uno lo explica porque tenía que ser una consigna, era un clamor popular, claro, pero se quedó en el 4%. Había que agregarle un adjetivo, había que buscar se llamaba por ejemplo educación digna,
pero solamente los poderes públicos se quedaron con la parte presupuestaria, es decir, el elemento economicista de un aumento presupuestario. Claro. Pero a eso, por supuesto, siguió un pacto educativo que ha sido muy poco seguido, muy poco respetado, no en los indicadores de carácter medible, sino en la transformación, a eso me refiero esencialmente, de un paradigma. ¿No? Un paradigma escolar. Le voy a poner un caso muy concreto. La deserción, la exclusión social de la escuela a los jóvenes que están en situación de precariedad económica o incluso intelectual ante la escuela sigue siendo un problema gravísimo. Es decir, todavía más de un 40% de nuestros muchachos y muchachas abandonan la escuela antes de concluir el final del bachillerato. Ya. ¿Por qué? Esencialmente porque la escuela no es comprensiva. La escuela sencillamente te plantea una serie de saberes, si tú no lo sabes, te dicen que eres bueno. Si tú lo sabes, te dice que eres bueno, y si no lo sabes, te dice que eres malo. Bueno, eso tiene una serie de características vamos a la que pausa. contribuyen. Volvemos ahora. Seguimos conversando con Juan Miguel Pérez, sociólogo, experto en sociología de la educación, activista social toda la vida, imagínate, de nacimiento. Hay una cuestión. Prenatal, porque el prenatal. le pusieron un nombre que era combate por todos lados. Miguel Román, Así Juan es. Miguel Román. Claro. Es el tema de la corrupción que hay alrededor de la construcción de escuelas, compra de solares y demás. Usted ha dicho algo muy cierto, que tiene que ver directamente con el pacto, con la lucha inicial por el 4%. Creo que la sociedad misma descuidó la parte educativa, la parte de hacer verdaderamente una inversión adecuada en la parte que tiene que ver con la educación. Sí es verdad que es cierto que hacen falta aulas, muchas aulas, pero te he dicho una cosa que es fundamental. ¿Sí? Donde teníamos 3 escuelas, ahora tenemos una. Por lo tanto, hay que construir 2 más. Yo recuerdo, yo vivía frente al Liceo Juan Pablo Duarte. Ahí funcionaba el liceo en la mañana, funcionaba en la tarde y funcionaba en la noche. En el Liceo Perú funcionaba en la mañana, funcionaba en la tarde, funcionaba en la noche. ¿No? Y de repente, como que la parte esta de gastar dinero, dice ahora el nuevo ministro que vamos a gastar desayuno escolar 40 y ¿cuántos millones? Vamos a gastar en lo otro tantos millones, vamos a gastar en lo otro. ¿Y cuánto estamos gastando en la parte del docente propiamente? ¿Cuánto estamos gastando aquí y allí? La pobreza no se elimina con que tú le des almuerzo y desayuno a su casa. Porque cuando tú vas a la casa de ese niño, el papá no tiene trabajo o vive en un callejón, ¿no? Y vuelve a su realidad. No, y hay muchos elementos que van vinculados a los procesos educativos que tienen que ver con lo que denominamos el capital cultural. Es decir, si por ejemplo la escuela a un niño o una niña que escucha a sus padres decir las cosas de una manera, y sabemos en educación que las cosas que se aprenden a muy temprana edad son difíciles luego de modificarlas, porque el aparato cognitivo se fija de una manera que te hace decir las cosas, y por más estudios que luego vengan, la dicción es algo fuerte. Si el maestro corrige a esa niña y esa niña no puede decir las cosas como ese maestro espera, producto de lo que en su casa se está trabajando, ese maestro va a dictar un veredicto escolar, es decir, una nota de descalificación. Y ahí empieza todo un proceso de distanciamiento entre la cultura de la familia que porta esa niña o ese niño y la cultura de la escuela que le exige cosas que el niño o la niña no pueden responder. Y entonces comienzan, imagínense ustedes, a tener una experiencia escolar negativa, porque te desconoce quién tú eres y les reconoce a otros que tal vez tienen mejores condiciones económicas esas fortalezas. Entonces al final la escuela dominicana es una escuela para ricos. Es una escuela que reconoce muy poco la característica de los pobres, de los humildes, ¿no? Y lamentablemente eso dentro de un sistema educativo que está dirigido por personas muy distantes de quienes están enseñando,
a quienes está enseñando, entonces crea un problema socioeconómico de una brecha enorme entre quienes preparan al sistema educativo, quienes lo hacen y quienes a los cuales está dirigido supuestamente ese sistema educativo. O sea, que perdóname, Colombo, en El Salvador yo compré un libro que me pareció sumamente interesante. Era sobre la educación para el subdesarrollo. Cómo organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, habían diseñado unos programas educativos que estaban dirigidos a países subdesarrollados a que no salieran nunca de ese subdesarrollo. Es decir, educaban, pero dentro del marco propio del subdesarrollo. Y entonces lo recordé ahora que tú estás diciendo. Mire, una de las cosas más espeluznantes que hay en la relación gobierno y organismos multilaterales es el desconocimiento atroz que existe de esos organismos que además imponen a través de préstamos dictados. Claro. Y la vulnerabilidad con la que los funcionarios o servidores públicos del Estado, en este caso del Estado Dominicano, muchas veces manejan esas situaciones. Y es una de las cosas más lamentables, porque hay muy poca responsabilidad que está sometida a presiones que vienen de fuera para obtener fondos, porque este país tiene una situación económica muy difícil, etcétera. Pero lo esencial es, reitero, que la escuela dominicana es poco comprensiva con los pobres y con la pobreza. Hace ya algún tiempo, yo estuve conversando con un cubano, un técnico cubano en educación y planificación educativa, que vino acá, fue llamado para colaborar en un proyecto de evaluación del cuerpo docente. Héctor Valdés. Creo que sí. Sí, muy bien. Estuvo por el sur y me dijo algo verdaderamente espeluznante. De 600 y tantos maestros que fueron evaluados en la región sur del país, apenas 19 calificaron dentro de las normas que son muy avanzadas, por supuesto, las normas docentes, las calificaciones docentes que los cubanos han desarrollado, ¿verdad?, a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Me dijo, solo 19 calificaron dentro de las normas de la calidad de la docencia requerida para este caso. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Es decir, se ha precisado la calidad del docente dominicano en sentido general. Sí. Por mucho tiempo, la responsabilidad de la educación inicial, superior y la educación continua fue delegada por el ministerio a instituciones privadas, a instituciones universitarias de carácter privado, y no hicieron su trabajo y cobraban muy bien. Y lamentablemente nosotros estamos cosechando parte de esa inobservancia o poco rigurosa forma de darle seguimiento a esa formación. Y es uno de los problemas que ahora mismo estamos enfrentando. Claro, el sistema educativo tiene que tener, y se están desarrollando, o sea, no es fácil, o sea, indagar dónde es que se ubica la innovación no es una cosa fácil, pero sería más fácil o menos difícil si esa innovación o pensar esa innovación viniera de diagnósticos un poquito más precisos de lo que se tiene. Ajá. Lamentablemente, por ejemplo, en la inmensa mayoría de casos de estudios que se han hecho, lo hacen economistas. Los economistas no están para pensar conceptos ni menos educación. Ellos están para saber medir. Son virtuosos de la técnica econométrica, estadística, etc. Pero como son personas que vienen de un oficio tan cercano al poder como es la economía, entonces los poderes le hacen caso precisamente al economista. Cuando tú hablas de que se ha delegado en el sector privado, se delegó por un tiempo. El desarrollo docente, nos estamos refiriendo al programa Educa. ¿A eso te refieres? No, porque Educa es un lobby, es una instancia de lobista del empresariado, como lo es, por ejemplo, Inicia también, que los Vicini tratando siempre de tener su rol y su función dentro de la institución pública, exactamente, ejercen eso. Pero ellos no son los que están incurriendo en la falta. En la falta incurren quienes permiten que estas personas que no son elegidos por nadie incurran casi con más poder que un diputado, que una senadora, que una junta de vecinos, que tienen tanta legitimidad como pudieran tener ellos de incurrir en la educación pública. Yo te pregunto sucintamente, yo así soy presidente de la República y te digo, creo una comisión de expertos en educación, entre los cuales estás tú, en tu condición de estudioso, de sociólogo, etcétera. Te digo, ¿cuáles son los elementos fundamentales
que con ese 4%, que debe ser 5, que debe ser 6, se debe hacer, hazme un diagnóstico de los 5 o 6 puntos, 4 puntos que tú recomendarías para realizarlo inmediatamente. Y no tienen que ver con dinero, tienen que ver con un cambio de visión de la escuela. En primer lugar, hacer una escuela más cercana a las necesidades que tiene la gente humilde. Por ejemplo, algo muy concreto. ¿Qué le queda a la gente que no tiene capital cultural? Es decir, que no tiene diploma, que no tiene, que sus padres no tienen diploma, que tienen difícil acceso a bienes de consumo de la cultura legítima oficial, que no tienen dinero, es decir, que no tienen capital económico como tal, le queda el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no dirigirnos hacia la educación física y las artes como manera de atraer a nuestros muchachos y calificar el performance que ellos tengan en esas escuelas? Por ejemplo, en Cuba, ¿no? Se tiene un trabajo extraordinario en incluir las artes y la educación física como tan importante como son las matemáticas, las lenguas españolas, porque son estrategias. Al final, la pedagogía son tácticas de cómo tú atraes con las de ellos y sales con las que está supuesto a salir un egresado. Tú no das para jugar baloncesto, béisbol, pero tú tienes condiciones para las artes plásticas, tienes condiciones para la música. Exactamente. Entonces, en vez de ponerte a nada en la tarde, y todas son actividades educativas. ¿Por qué? Porque al final las efemérides patrias en el caso de las ciencias sociales, los conceptos biológicos en el caso de las ciencias naturales, las fórmulas en el caso de la matemática, las reglas sintácticas en el caso de la lengua española, todas son estrategias de cómo inculcar rigor, ¿no? En cómo tú te comportas, en cómo tú convives. Eso es lo que es educación. Saber estar, saber ser, saber vivir, convivir. Y eso es lo que se logra cuando, por ejemplo, tú trabajas por mucho tiempo dentro de un equipo de voleibol. Ya eso es una educación extraordinaria. Cuando preguntaron en el libro Crear o Morir de Oppenheimer, cuando le preguntaron a la presidenta de Finlandia que cuál era la clave del éxito de su país, y dijo 3 cosas: educación, educación y más educación. Claro. Y hay un elemento fundamental del cual carece el sistema educativo, y es que no hay un liderazgo ideológico claro de hacia dónde vamos. Por ejemplo, el docente cubano tiene muy claro que tiene que construir en cada paso que da una sociedad socialista, a partir de lo que trabaja con ellos en las aulas. El docente finlandés sabe que hay un modelo de Estado benefactor con el cual tiene que poner énfasis, y en cada acción pedagógica que transmite a sus estudiantes hay un vademecum, una especie de prontuario en el cual él tiene que saber que cada corrección va dirigido ¿hacia dónde va el sistema educativo dominicano? ¿Hacia dónde va la nación dominicana? ¿Cuáles principios? Supuestamente vivimos en un ideal republicano, un orden democrático, pero nosotros sabemos que eso es solamente propaganda, que en la práctica concreta, y yo he padecido eso, los principios democráticos solamente le funcionan a los errores de las clases altas, que se democratizan. Es decir, tenemos todos que pagar lo que son sus caprichos, sus placeres o sus perversiones. Pero cuando se trata del bien común, entonces eso se privatiza, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos un mandato político en el docente, y eso es responsabilidad o irresponsabilidad absoluta de quienes han transitado por el sistema educativo y sus superiores a nivel del poder político. Todo parece indicar que vamos a seguir por ese camino. Absolutamente. Ahora yo te digo como sociólogo, no como educador. El sistema político dominicano está demasiado corrompido, demasiado carente de educación y demasiado de aburrido. Demasiado aburrido. Sí, demasiado aburrido. Homogéneo, no hay discurso. Exacto. No hay discurso. No, sobre todo no hay diferenciación. Es decir, en la clase política opositora, lamentablemente están, y yo creo que eso forma parte del proceso de profesionalización de la política, ha sido lamentabilísimo que hoy en día políticos incluso de bandos supuestamente contrarios ni tienen diferencias ideológicas, pero sobre todo prácticamente que conviven, ponen a los niños en los mismos colegios, van a los mismos bares para esparcirse, uno ve que se tuitean y se tutean en las redes sociales entre sí, y lamentablemente la gente muy al margen de la política, que deberían ellos ser los protagonistas, entonces no hace diferencia. Pero no hay exposición de ideas, no difunden ideas. Así es, la clase política tradicional ha de manera adrede no discuten ideas. Excluido las ideas, porque las ideas le llevarían a tener cierto rigor luego en la praxis. Claro, por supuesto. Me dice un muchacho,
bastante joven, que está haciendo una maestría, y en esa aula pues están discutiendo sobre políticas públicas. Y entonces están discutiendo los hijos de los funcionarios junto con los hijos de los opositores. Y en esas discusiones pues no hay ninguna otra diferencia de carácter ideológico, política o conceptual, porque al fin y al cabo lo que están discutiendo, y cuando salen de ahí, terminan de ahí, tienen la misma formación. Es decir, continuar con el statu quo. Todavía, por ejemplo, en Venezuela hay actualmente una discusión y un combate político por dos visiones de sociedad. Pero en República Dominicana, ¿qué diferencia un partido de otro? ¿Qué diferencia el PLD del PRM? No, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, la gente toma en cuenta eso. En la elección de la Cámara de Diputados se vio claramente. Exactamente. Entonces, eso es en el plano ético. Pero en el plano todavía ideológico, todavía podían mostrar cierta decencia y decir, miren, yo voy por esta vía y ustedes van por esta otra. Pero no hacen la tarea, ni hacen la tarea de identificar cuáles son los problemas de la gente, ni de acompañar a la gente en sus problemas, ni tampoco de innovar en el plano ideal. Lo mismo que pasa en el sistema educativo está pasando a nivel de la política. Por eso la gente le aburre la política y ensaya otras formas de política. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo no pueda venir, porque me voy de vacaciones, tú dime. Cuando Colombo se vaya para México, tengo yo que fajarme solo aquí a hacer el programa, entonces tú me sustituyes. Ya tú estás nombrado. Yo tengo vacaciones también entre ustedes. Tú estás nombrado. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes. Gracias. Volvemos ahora. Sí, señor, Juan Miguel Pérez Chispea, ¿sabe? Muy bien. Sabe su asunto. ¿sabe? Muy buena conversación. Sabe su asunto. Bien, mira, si me dices te digo, ¿qué dice la gente? Bueno, dime. Juan Heredia, desde Atomayor del Rey, dice, Atomayor es una provincia que ha sido abandonada por los gobiernos y creemos que es porque ellos no representan una población electoral importante como para preocuparse. Nuestro alcalde, Odalis Vega, entiende que los políticos no la toman en cuenta porque anteponen sus intereses por encima del bienestar ciudadano. Aquí en Atomayor hay unas 60.000 personas que tienen derecho al voto y entiendo que esa cantidad no es como para darle la importancia. Así es. Bueno. Electoralmente, políticamente no es importante Atomayor para los gobiernos. Parece que no. Soyla Romero desde aquí, desde Santo Domingo, dice, los escolares de este año nos han dejado a los padres sin nada en el bolsillo. ¿Cuándo se va a regular en este país el tema de la reinscripción y también lo caro que resultan los libros en este país? También, agregándole a eso que cada año escolar cambian, no se puede pasar de un niño a otro. Oye eso. Y Rogelio Matos, también de Higüey, dice que las calles de Higüey, específicamente el barrio Juan Pablo Duarte, no sirven. Son constantes los accidentes que ocurren aquí debido al deterioro de las calles, por lo que pedimos a las autoridades correspondientes prestar atención a la situación antes de que la misma continúe deteriorando. Bueno. Y eso es en Higüey, imagínate. En Higüey. Luisa Garrido, desde Santo Domingo Oeste, nos escribe. Atención a la población, no se dejen llevar por lo que leen en la prensa y escuchan en la televisión. Hay más dengue de lo que se nos está informando a la ciudadanía. Qué desconsideración de parte de las autoridades de salud. Gracias y un saludo a los dos, a ti y a mí, ya tú sabes. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y terminamos. Ya terminamos. Nos vamos pues. Nos vamos mañana. Así es. Nos vemos mañana. Buenas noches. Que la pasen bien.